Juan, ingeniero en mecatrónica por la UNAM, director general y cofundador de Mediprint. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando morimos? Hola, ¿qué tal, ¿Cómo Emilio? estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Pues mira, es un tema creo que está muy ad hoc para el día de hoy, que venimos regresando a este puente de Día de Muertos, que se me hace una celebración súper bonita que aquí en México celebramos, ¿no? Para celebrar a nuestros muertos. Y es un tema muy interesante. Lo primero es, ¿la gente realmente está muerta? Cuando alguien se muere, esta es una historia muy interesante respecto a que antes no había tanta precisión médica para saberlo. Entonces, no sé si sabías, pero en los ataúdes dejaban un hilito que iba bajo la tierra, que tú podías jalar desde dentro del ataúd y hacía que sonara una campana en el Ujú, cementerio. ujú. Si se escuchaban esas campanas, exhumaban el cuerpo porque posiblemente la persona había simplemente despertado, ¿no? Tal vez había estado desmayada por mucho tiempo o algo así le había pasado. Y si no se le acababa el aire dentro del ataúd, así lo sacaban. Lo que pasaba es que ser sepulturero era el trabajo más horrible del mundo, porque Sigue si siendo. soplaba fuerte el viento, pues tú creías que tenías ahí a un muertito vivo y Se te movía la apurabas a campanita. sacarlo y no sabías si de veras se te había muerto porque se le había acabado el aire, ¿no? Claro. Después de eso empezaron a hacerse cosas como la práctica de los velorios. Los velorios no se inventaron para, digamos, darle un confort emocional a la familia y una oportunidad de reunirse y despedirse de la persona que se fue. El velorio era como la gente que quería mucho a sus familiares, tenía miedo de que en realidad no estuviera muerto e irlo a enterrar vivo, se quedaban 24 horas cuidando el cadáver. Entonces, así es como empezó la tradición de los velorios. Hoy día, lo que se hace no es tan avanzado. En realidad, se toma el pulso por un minuto, se escucha el corazón por un minuto y si no hay pulso, se considera a la persona muerta. Otra cosa que se hace y que logra sacar a la gente de cuando están en un shock que terminarían su propia muerte es que aplican presión en algún lugar que cause mucho olor. Por ejemplo, detrás de la oreja, no sé si alguna vez lo has probado, pero si te tocas aquí y aprietas, sientes un dolor insoportable. Si Ujú. le haces eso a la persona que crees que está muerta, probablemente reaccione de inmediato. El dolor haga que produzca una sustancia que se llama adrenalina, que haga que otros sistemas que tal vez no estaban funcionando vuelvan a funcionar y la persona se recupere, ¿no? Entonces es una buena práctica. Si algún día les pasa que no saben si alguien se está muriendo, Dios no lo quiera, Ujú. apliquen eso y con eso se puede resolver. Y pues ya yendo de lleno a qué es lo que nos pasa cuando nos morimos, ya que es un hecho que estamos muertos, pues lo primero que pasa es que hay algo que se llama livor mortis. Seguramente has escuchado del rigor mortis o de la rigidez cadavérica, pero no del livor mortis, que es como de levedad. Lo que pasa es que cuando mueres, la sangre deja de circular porque el corazón deja de latir, que es como hoy día definimos que alguien está muerto, que su corazón no está latiendo por un cierto periodo de tiempo, y entonces la sangre al dejar de circular se empieza a coagular. Es como cuando tienes una herida, cuando la sangre no está en movimiento, empieza a coagular y pues entonces se deja de mover. La misma gravedad hace que te pongas esbelto, suavecito, delgadito. Y de ahí es de donde viene la leyenda esa de que cuando el alma abandona el cuerpo, pesas 21 gramos menos. 21 gramos menos. Porque lo que pasa es que por cómo funcionan las básculas, que normalmente son piezoeléctricas, que lo único que significa es que miden la fuerza que se está aplicando sobre ellas, en ese momento que tú dejas de aplicar la fuerza, que la gravedad distribuye tu peso con la sangre a través de todo tu cuerpo, tú empiezas a pesar menos, porque para la báscula que te está midiendo, aunque pesas exactamente lo mismo, porque aplicas la fuerza de forma diferente, ¿no? O sea, en Claro. realidad, si te pesara correctamente, por así decirlo, si no estuvieran distribuidos los sensores que te pesan, no se notaría esa pequeña diferencia, que de todas maneras, que hasta hay una película, ¿no? Que habla de esos 21 gramos. Pero no es el aire en los pulmones, ¿no? No, no es el aire en los pulmones. La verdad es que justamente como dejas de hacer las cosas, o sea, si te quedas como estabas, si tenías aire adentro, de ahí a que sale, eh, tiene que ver con la contracción muscular, pero es un tema de presión atmosférica, ¿no? En realidad, cuando tú respiras solamente en algún momento estás como combatiendo esa presión atmosférica, pero en realidad, o sea, es como
un globo que mantiene la forma, el aire de afuera sigue empujando al Ok. aire de adentro y se mantiene, ¿no? Entonces, eso es el livor mortis. Después de eso, ahora sí viene la rigidez cadavérica o el rigor mortis, que es que el muerto se empieza a poner duro, ¿no? Que es Ujú. literal que dicen que el muerto se pone tieso. Es por eso, mucha gente confunde esta etapa con que los muertos reviven. Por ejemplo, en crematorios o en morgues antes de disponer del cadáver. Imagínate ser una de esas personas que trabaja ahí No, qué miedo. y que estás en el trabajo, tienes un cadáver en la plancha y de repente se te levanta. Eso ocurre porque los músculos se empiezan a contraer. Como ya no estás justamente respirando, la sangre no le está llevando oxígeno a las células usan ese oxígeno para hacer una reacción química que les permite generar una sustancia que se llama adenosíntrifosfato, que dejémoslo en que es súper importante para la vida, ¿no? Entonces, sin eso todo se empieza a degradar muy rápido. Con la sangre coagulada se vuelve el ambiente perfecto para que hongos y bacterias empiecen a hacer lo suyo, porque en realidad todo el tiempo estamos llenos de hongos y bacterias, solo que tenemos un sistema inmunitario, nuestras propias células nos defienden y van matando esas amenazas todo el tiempo. Ah. Es como que se echan a perder las frutas y verduras. ¿Has notado que generalmente se echan a perder ya que no están en el árbol, ya que son un ser independiente que se muere, por así decirlo? Es porque tienen un sistema inmunitario también y eventualmente ceden a las enfermedades. Cuando tienes algo echado a perder, esa cosa echada a perder contamina a las demás, ¿no? Es como la manzana podrida que echa a perder todo lo demás. A las otras manzanas. Entonces, lo que pasa es que esa rigidez crea ese movimiento, ¿no? También cuando estas bacterias nos empiezan a descomponer, empiezan a generar gases, ¿no? Parte de los productos de te comen, sobreviven, crecen, lo que generan como su producto de comer, así como las plantas cuando hacen fotosíntesis liberan oxígeno, estas generan gases que te van inflando y te empiezan a salir burbujas dentro del cadáver y empiezas a cambiar mucho. A todo esto, para la gente que cree en la reencarnación o en vidas después de la muerte o en la resurrección de los muertos, la verdad es que no puede estar atado al cuerpo físico porque sería una cosa horrible. Por ejemplo, quien sigue la frase de en polvo eres y en polvo te convertirás, entenderá que cuando estás adentro de un ataúd y que está hermético y que no pueden entrar animalitos a consumirte, etcétera, en realidad no regresas a la tierra y pues no continúa ese ciclo, ¿no? Entonces cada quien decidirá. Y ya para irnos te dejo un dato muy curioso. Si te das cuenta, todo el tiempo hablamos de cómo definimos a la muerte como que separa el corazón, pero no por eso las células dejan de funcionar de inmediato. A mucha gente la llevan a cremar, por ejemplo. Y no sé si te has puesto a pensar que bajo esa definición quien ha sufrido un infarto, por ejemplo, en teoría estuvo técnicamente vivo y revivió, pero todos sus recuerdos siguen ahí, siguió sintiendo todo el proceso que su corazón no latió. ¿Qué pasa con las células de nuestro cerebro? ¿Seguimos sintiendo acaso muchas de estas reacciones electromagnéticas, que es como funciona el sistema nervioso de nuestro cuerpo, se interrumpen, pero en realidad, por un lapso breve de tiempo después de que nuestro corazón deja de latir, nosotros seguimos estando ahí, seguimos pensando? Y a esa gente que creman, que en teoría tienen que dejar un periodo de tiempo después de que la persona muere, pues no sabemos si siguen sintiendo eso o no. Ay, no digas eso. Pero solo te digo, Emilio, que hasta ahora nadie se ha quejado, o al menos no ha podido. Claro. Muchas gracias, síganme en las redes sociales, @elhombrerobot. Vamos a estar subiendo durante el día en Facebook, en Instagram, en las stories y en Twitter algunos datos curiosos sobre la muerte, sobre los cadáveres y sobre qué hay más allá, que es algo que ya no nos dio tiempo de platicar aquí. Muchas gracias, Emilio. Gracias a ti, Saif. Y Gracias nos estamos viendo como todos los lunes. por colaborar con nosotros todos los lunes aquí en el espacio de ¿Qué tal, Fernanda? Vamos con más.